En baloncesto, cada temporada es una nueva historia por abrir y hoy vamos a hablar de planificación de temporada, de cómo construir esos primeros pasos con un entrenador que viene de hacerlo muy bien en Cartagena y que emprende una nueva aventura en el histórico Tizona Burgos. Hoy nos acompaña el entrenador Jordi Juste. Cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar de planificación. Y que no se lo decía fuera de micros a Jordi, yo que soy un poco cabeza cuadrada, ya estoy ahí planificando qué voy a hacer casi hasta en diciembre. O sea que para mí es un capítulo que lo voy a disfrutar. Y hoy nos acompaña una persona que a mí personalmente me sorprendió porque empezó a seguirme en redes y para mí es un entrenador referencia a seguir y así que me sorprendió gratamente ese follow en redes sociales, así que bienvenido Jordi Juste. Muchas gracias y que no te sorprenda. Cuando hay contenido de calidad y cosas que te aportan, yo no lo dudo. Y en ese momento, pues vi cosas que me gustaron y digo, a este chico, a esta cuenta hay que seguirla. Y así lo hice, sin más. O Pues sea que mérito tuyo. muchas gracias por la parte que me toca. Nada, Jordi, lo primero de todo, felicitarte por tu fichaje reciente en Tizona Burgos. ¿Cómo afrontas un poco esta nueva temporada, esta nueva aventura? Porque Tizona es uno de los históricos de la liga. Sí, es un club y un equipo con historia, que ha competido a alto nivel. Ha tenido ascensos frustrados en las etapas recientes y bueno, y ahora pues se está reinventando, pasando por Le Plata, consiguiendo un ascenso Le Poro, Final Four y la temporada pasada que bueno, hicieron playoff, pero quizá la expectativa, la sensación desde fuera, la expectativa estaba muy alta. Ah, Se compara, es habitual, es humano, ¿no? Comparar de dónde vienes y bueno, quizá esos resultados a final de temporada dejaron un sabor agridulce a todos implicados, ¿no? Desde directiva, jugadores, afición y de ahí el cambio, ¿no? Tener la suerte de ser el elegido en ese sentido, pues es un honor. Creo que casamos bien las dos partes a nivel de juego y propuesta metodológica y filosofía e identidad y esperemos y espero por mi parte poder ayudarles y conseguir hacer el baloncesto que ellos quieren hacer, que a mí también me gusta, evidentemente, y si esto va acompañado de resultados, pues mejor que mejor. Hablando de resultados, pues vaya 2 añitos Cartagena. Yo tuve la suerte de verte en Copa este año en el Pla del Arca en Giria y vaya 2 temporadas. Ascenso el primer año en Le Plata, este primer año debut en la categoría, bueno, en Primera FEB, en el Déporo, en Antiguo Déporo, os metéis en playoff de ascenso, lleváis al Betis, que acabó subiendo en la Final Four al quinto partido. Historia pura en Cartagena. Sí, increíble. Ah, el proyecto a 2 años, el objetivo único era ascender, pero evidentemente no pensábamos que saldría todo tan bien en ese primer año para hacerlo, ¿no? La mentalidad era esa, intentar hacerlo lo máximo y bien posible. Cartagena venía de hacer 2 años playoff, caer en la primera ronda y las conversaciones iban en ese sentido, de a ver si pasamos esa primera ronda, ¿no? Para mejorar resultados y sensaciones. Pero bueno, fuimos más allá, conseguimos esa primera plaza que nos dio derecho a jugar esa final contra Zamora y la final propiamente dicha, pues bueno, una locura, ¿no? Después de perder en casa de 9, ir a Zamora con un ambientazo, con toda la gente volcada por un ascenso a priori, pues ya lógico, ¿no? Y que todo el mundo pueda esperar. Pues bueno, fuimos capaces de voltear la eliminatoria, hacer un gran partido. Creo que en ese partido se resumió
todas las situaciones técnicas, tácticas, de ritmos aparecieron ahí, concentradas en 40 minutos y jugamos muy bien para conseguir algo maravilloso, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que estás acabando de preparar estos últimos días ya previos a la pretemporada. ¿Qué es lo primero que tomas en consideración? ¿Qué planificas? ¿Cómo estructuras tú esa primera parte de la temporada como es la pretemporada? Y un poco, digamos, a mí que me gusta dividir hasta el inicio de competición y luego hasta el parón de Navidades, un poco cómo lo planificas tú, qué es lo primero que piensas. Bueno, lo primero es tener claro, diferenciar si entrenas plantillas seniors o plantillas de formación. Si son plantillas seniors y que están cerca ya del alto rendimiento o categorías semiprofesionales, yo creo que lo más importante es esa parte del verano, mayo, junio, julio, para confeccionar el equipo, encontrar a los jugadores que a priori son los correctos para el tipo de baloncesto que quieres hacer. Evidentemente, que se ajusten a los recursos que tenga el club. Eso también, casar las dos cosas es complicado a veces. Pero para mí, que estos últimos años me he movido en este ambiente semi-profesional y ahora profesional, para mí es el momento clave de la temporada y donde gran parte de los resultados suceden ahí, ¿no? La confección de la plantilla. Y saltando ya esto, ah, cuando entramos ya a lo que es el baloncesto, me gusta, me gusta ir poco a poco. Me gusta trabajar con contenidos sencillos, primero con un objetivo muy claro de que los jugadores se realicen y empiecen a conocerse en un entorno distinto, porque muchos vendrán de sitios distintos, que empiecen a mezclarse, que empiecen a conocerse, a relacionarse tanto en pista como fuera de pista, pero ahora estamos hablando de pista y es muy importante um, cómo quieren las cosas los jugadores, dónde quieren el balón, en qué velocidad de pase va a tener este, cómo corta el otro, qué duro bloquea el interior. Bueno, esas pequeñas relaciones creo que se han de dar en ese periodo de pretemporada. Y luego algo muy específico del baloncesto que hemos hecho los últimos años con equipos como Navarra, Cartagena y ahora Tizona, am, el tema de los ritmos, ese ritmo que quieres durante la temporada, ya empezarlo en pretemporada, ¿no? Am, Luego ya como lo hagas a nivel conceptual y metodológico, ya va en función de los gustos de cada entrenador, de que el preparador físico esté de acuerdo, ¿no? O esté cómodo con el tipo de método que quieras utilizar. Pero ya meterlos ya al principio, porque eso formará parte de tu identidad de juego ah, en un alto porcentaje, ¿no? El tema, pues en nuestro caso estamos hablando de contraataques, transiciones rápidas y a nivel defensivo, aparte del balance, presionar, pues yo creo que todo eso debes meterlo ya ah, las primeras semanas de trabajo, cuidando las cargas físicas, por supuesto, pero hay que meterlo ahí. Le damos mucha importancia a esto, todo el tema de transiciones, el balance defensivo, ah, bueno, todas esas normas, todo ese juego que engloba a toda la pista, hay que meterlo ahí, ¿no? Y luego, a medida que pasan las semanas, pasamos de una cosa más global a una cosa más analítica, a situaciones más reducidas, ¿no? O sea, a veces he pensado que lo hacemos al revés, pero lo hacemos con un sentido de proteger al jugador que a medida que se vaya encontrando bien físicamente, podrá y estará más preparado para hacer esfuerzos individuales, ¿no? De trabajos más intensos de uno por uno, de dos por dos, que hay que defender más espacio y están pocos jugadores. Bueno, eso que requiere un volumen y una intensidad de trabajo más alta, cuando pasen las semanas y el jugador se encuentre mejor, creemos que lo podrán hacer y ejecutar en mejor forma física
y eso teóricamente nos va a prevenir de lesiones musculares y bueno, todas estas situaciones que a veces se dan, ¿no? De que forzamos demasiado a la máquina cuando el jugador no está preparado, ¿no? Ahí entras en detalles también de, por ejemplo, qué acciones por ejemplo, de defensa del pick and roll, pues nos convienen más las primeras semanas, si más agresivas o menos agresivas, también con ese componente físico alrededor de este trabajo. Y así planteo la pretemporada. No soy de meter ni en pretemporada ni durante la temporada muchos sistemas. Peco de eso, quizá no soy de los que utiliza menos sistemas de la liga, pero bueno, todo el tema de espacios, timings, juegos sin balón, en 5x5 en 3x0 pues todo eso se mete ahí y le damos muchísima importancia a ese trabajo. Hablabas de jugadores. ¿Qué peso tiene tu idea frente a los jugadores que puedan venir? Por ejemplo, tú tienes, como has dicho, una idea de juego, pero claro, imagínate que por opciones de mercado te viene un jugador que no concuerda con esa idea. ¿Qué tan flexible eres con esa idea o qué grado de adaptabilidad tienes si la opción de mercado, por ejemplo, es buena? Bueno, primero he tenido suerte de que estos últimos años, con los recursos que tengas, con más o menos dinero, intentar seleccionar los perfiles que cuadren más en este juego, ¿no? Pueden ser jugadores más inexpertos y que incluso ellos no sepan que pueden hacer este trabajo, o jugadores más expertos si tienes el dinero que encima te lo van a ejecutar a gran velocidad y con una gran eficiencia, ¿no? Am, pero bueno, a tu pregunta, y entiendo que esto es para todo el mundo y que el contexto que suele darse es más el que tú me planteas, yo me adaptaría. Hay que adaptarse al jugador, a sus características. Primero por un tema de rendimiento colectivo, evidentemente, y otra por un tema individual del jugador, de que, de que no se frustre por pedirle cosas que no está preparado para hacer y al contrario, aprovechar sus puntos fuertes y en lo que es bueno para aprovecharse a nivel colectivo y sacar resultado, rendimiento y, bueno, buenos porcentajes, ¿no? En el concepto o en la área de trabajo que estemos hablando. Yo me adaptaría, creo que es importante adaptarse sin perder ese gusto que cada entrenador tiene un gusto para el baloncesto en particular, ¿no? Hay gente que pondrá más el foco en la defensa, que prefiere correr desde la defensa. En nuestro caso, nos gusta correr siempre. No tiene que partir desde la defensa. A otros entrenadores que les gusta elaborar tácticamente situaciones largas de 18 20 segundos de posesión. Bueno, sin perder ese gusto, porque creo que el entrenador también tiene derecho a disfrutar y a pasárselo bien, sí que tienes que adaptarte a la calidad y características de los jugadores que tengas. Bueno, nos comentabas que has estado tanto en Navarra, en Cartagena, ahora viajas a Burgos. Un poquito hablando, ¿cómo es ese primer impacto de cambio de ciudad? Porque claro, imagino que tú también te tendrás que adaptar a esas nuevas rutinas, a esa nueva modus vivendi de la ciudad. ¿Cómo lo llevas? Hostia, eso. Pues pasan los años y aún cuesta, ¿eh? Siempre. Y mira que aparte de España, pues el hecho de haber ido fuera te tiene que preparar más o mejor, ¿no? Y que aquí en España pues todo sea más fácil. Pero al fin y al cabo, el cambio implica un cambio de ciudad, ah, y eso pues implica un cambio de tiempo, ¿no? De climatología. Ya no te digo ya a nivel cultural cómo es la gente de cada sitio donde vas, el carácter, las relaciones sociales no son las mismas en un sitio que en otro.
Hay gente más abierta, hay gente más cerrada, hay gente que es súper abierta, pero los 2 primeros meses te las hace pasar putas. Bueno, tienes que conocer todo eso, ¿no? Y eso es independiente de que te vayas más lejos o te quedes más cerca de casa. Y ya dentro, cuando entras ya en el club, pues cada club tiene su idiosincrasia, tiene su historia detrás, tiene ese gusto por el baloncesto que comentamos, pues cada club tiene el suyo, unos más que otros, más desarrollados que otros, pero lo tienen. Y para mí es muy importante cómo respira también la afición, la gente, ¿no? De qué masa social estamos hablando. Si es una masa social que comparte el deporte del fútbol con el nuestro, si no, si es una masa social que es de tu deporte propiamente dicho. Bueno, eso yo creo que influye porque nosotros, y a este nivel, pues creo que jugamos para toda esta gente. Ya pasamos a la etapa del COVID y de jugar en pabellones vacíos y bueno, a pesar de que te adaptas, yo creo que el vacío es grande, desde el primer día hasta el último. Y a medida que iban incorporándose aficionados a los pabellones, ¿no? Primero un 20%, luego un 50%, pues la cosa cambiaba. Y yo de eso no me olvido y ahora con más sentido que nunca te das cuenta que, bueno, tú haces tu trabajo, eres remunerado por ello, los jugadores evidentemente lo mismo, pero jugamos para esas personas, jugamos para esa afición y jugamos para que se enganche muchísima más gente y como siempre nos gusta, ¿no? A la gente del deporte, cuantos más niños y niñas, mejor, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un objetivo que nadie tendría que perder de vista. A mí me gusta recalcárselo a los jugadores y me gusta recordármelo a mí mismo, porque a veces en la vorágine esta de clasificaciones, resultados, competir semana tras semana, derrotas, estás más desanimado, estás más eufórico, y no perdamos de vista que lo importante aquí es nuestra gente y la gente que te viene a ver cada fin de semana. Y hablando un poco del tema de roles, ahora hablaremos también después un poco del cuerpo técnico, pero imagino que las primeras semanas también de planificación son claves para establecer los roles de los jugadores, sobre todo, pues este jugador va a tener más juego para jugar pick and rolls, este jugador va a ser más para jugar más indirectos, ¿no? Imagino que va un poco por ahí, ese conocerse que hablabas anteriormente, que también va por ahí, establecimiento de roles para los jugadores. Exacto. Esa primera parte, esos primeros días, semanas, es importante para que se conozcan y tú también conozcas al jugador, porque puedes ficharlo con una serie de características, ¿no? Ya predeterminadas, ¿no? Cada jugador viene con su libro de instrucciones y este hace esto, esto, esto y esto, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar con el jugador en el día a día, descubres más cosas. Ah, Aparte de cómo es y del carácter que tiene, te das cuenta de si más allá de jugar pick and roll, te puede jugar también salir indirectos. O sobre todo las situaciones de pequeños, ¿no? Algún pequeño que no mida 1,95 m, pues quizá tiene muy buen poste bajo. Y quizá no para anotar, pero sí para generar, porque físicamente aguanta muy bien, mueve muy bien el cuerpo, tiene la habilidad. Y los grandes, pues lo mismo, ¿no? Los grandes ya estamos ya más acostumbrados en sus últimos años a que se muevan y se desarrollen por fuera y que sean muy habilidosos, pero bueno, no hay que encasillar a un 5 adentro, hay que ver si tienen mano de 4 o 5 metros, porque muchos, sobre todo en el caso de los grandes, muchos jugadores te vienen con una situación de pasada que han sido limitados, ¿no? A nivel de tiros, que esos roles han sido tan claros y específicos que hasta limitan al jugador a tomar una serie de decisiones, en este caso una serie de tiros. Y resulta que si tú le das ese espacio, resulta que ese tiro es bueno y que lo que
lo que resaltaba ahí quizá era más la inseguridad del entrenador de decir, bueno, yo estoy cómodo con este juego, con estas posiciones, con estos tiros y no quiero salir de ahí, ¿no? Y eso a veces, am, esa falta de apertura de mente por parte nuestra como entrenadores, a veces condicionamos el juego del jugador y a veces no damos espacio para que luzca otro tipo de talento, ¿no? Eso sucede y bueno, para mí es importante estos días, estos primeros días, poder ver todas estas situaciones, ajustar y luego los jugadores, ah, ellos ya van determinando sus roles. A veces sí que tienes que ser muy directo con alguno, pero más o menos con la manera que tienes de entrenar, de jugar, a la filosofía, ¿no? de juego y cómo vas a mover a tu gente. Yo creo que entre ellos ya uno se van estableciendo ya sus espacios, sus tiempos y los roles incluso se predeterminan ya en ese tipo de relaciones que van construyendo. Y hablando también un poco de roles, imagino que estos primeros días es clave para ir cargando esa buena mochila de ese staff técnico, de esos ayudantes, de ese preparador físico, un poco que os tiene que acompañar durante toda la temporada, porque al final tenéis que ser como una familia también, que para ir todos a una, un poco esa separación de roles también. Imagino que por ahí estos primeros días aprovecharás para ir marcando pautas. Pues sí, porque a veces te toca ayudantes que ya son de la casa, que llevan años, que han trabajado con otros entrenadores, a veces no, a veces coincides gente nueva, a veces tienes el lujo, ¿no? El privilegio de poderte traer a alguien conocido, cosa que facilita el proceso. Pero bueno, en general, como he dicho con los jugadores, creo que también es un espacio para que el equipo de entrenadores, ¿no? Este subequipo que hay ahí, pues también se conozca. Evidentemente, ahí el entrenador pues tiene un peso mayor, partiendo del gusto y partiendo de por qué le han fichado, pues bueno, ya tiene que marcar una serie de pautas que es bueno que los ayudantes primero las acepten y si consigues que les guste, pues muchísimo mejor, ¿no? Para mí es muy importante porque estás en la vertiente de segundo entrenador y has tenido esa experiencia y te das cuenta que a veces si no sientes aquello que trabajas cada día, la figura y el rol de segundo entrenador puede ser muy duro, ¿no? Y en ese sentido, me gusta que mis ayudantes, en la medida que se pueda, y, y cada uno ahí, su carácter y su involucración y compromiso, pues también tiene mucho que decir, en la medida que se pueda, me gusta que sientan eso como suyo, que se sienten partícipes de que realmente lo que aportan, pues no sea solo el cumplimiento estricto de las demandas del entrenador, sino que ahí esté su voz, que ahí esté su método de trabajo, ejercicios de entrenamiento, opiniones técnicas, tácticas, incluso pues emocionales, ¿no? A nivel psicológico de ver cómo está el grupo, cómo está ese jugador, hay que tener en cuenta esto otro. Bueno, que tengan ese espacio para que poco a poco pues se vayan sintiendo que eso también les pertenece y así es la mejor manera luego de poder rendir, porque el trabajo durante el año es largo, pesado, tienen que hacer mucho vídeo y, bueno, hay gente que le gustará más el vídeo, pero hay gente bueno, que tiene otras prioridades y el vídeo pues es una cosa de más a más, pero que les gusta es la pista, ¿no? Bueno, como te encuentras distintos perfiles, pues intentar buscar ese equilibrio para que sobre todo que se sientan entrenadores, que al fin y al cabo son entrenadores y que no se sientan solo pues a alguien que está acompañando al primer entrenador y que bueno, ya acabará la temporada y ya veremos si seguimos, con quién me tocará o si ya estoy pensando en ser primer entrenador, ¿no? Bueno, disfruta, crece, involúcrate, empápate de lo que estás viviendo, aporta y bueno, esa es un poco mi idea como primer entrenador y esas primeras semanas pues van a ser claves también. Jordi, para acabar ya sabes, bueno, si has visto alguno de los vídeos,
que me gusta que los que pasáis por aquí deis un consejo a esos entrenadores jóvenes que están empezando. ¿O qué consejo le darías tú a ese Jordi de 16, 17 años que empezó a entrenar o a ese chaval que ahora mismo con 16, 17 años está cogiendo las riendas de su primer equipo? Bueno, creo que cuando empiezas a entrenar, creo que ya tienes ya cierta conciencia ya de, o cierta madurez, como para entender lo que voy a decir ahora, ¿no? Que es que uno tiene que ser uno mismo. En edades más jóvenes aún hay mucho recorrido y- y a veces aún falta un tiempo para descubrir o para reconocerse uno mismo sus valores, qué le gusta, qué no le gusta, qué le mueve y cómo siente, ¿no? Y a medida que ellos vayan sintiendo este tipo de cosas, que se vayan forjando su carácter, pues que le hagan caso a esa forma de ser, esa forma de sentir y vivir baloncesto o cualquier otra cosa, pero que no dejen de ser ellos mismos. Y luego, pues que cometan errores, que copien, pero que sean conscientes de que lo que copian, ahí hay un grupo de humano distinto a lo que ellos han copiado, ¿no? Que tengan en cuenta la edad de los jugadores, jugadoras, que tengan en cuenta el nivel de la categoría donde estén, que tengan en cuenta que cada competición es distinta y que un sistema que vale para ACB no vale para la Pro B alemana, no sé, por meternos ya en situaciones ya de profesionalidad, ¿no? Sobre todo la gente joven que copie, porque tienen que copiar y tienen que coger recursos de distintos sitios, pero que se lo hagan suyo, los trabajen, que piensen sobre ello, que practiquen y que se equivoquen. Porque el Jordi del pasado hizo auténticas barrabasadas con los chicos y chicas con los que empezó, ¿no? Pero bueno, que me perdonen si alguien me escucha, pero bueno, esos errores me han ayudado a estar donde estoy ahora y así a día de hoy, pues como todos, sigo cometiendo errores, a aprender de ellos, y a seguir adelante. Pues con eso nos quedamos, Jordi. Para mí ha sido un auténtico placer. Sé que esta temporada lo vas a bordar otra vez en Burgos y mucha suerte, porque ya te digo, yo lo hablaba con tu jefe de prensa ayer. Yo llegué a ver jugar a Tizona Burgos en Le Plata en Giria hace 18 o 19 años. O sea que para mí le guardo mucho cariño al club porque fue el año que ascendió el Leboro en aquel entonces. Entonces es un club de esos que dejan huella cuando pasas y entonces siempre te deseo lo mejor y más en un club que es querido. Pues muchas gracias por tu amabilidad y sigue desarrollando este tipo de contenido. Primero te seguí porque que me gustó mucho lo que vi. Ahora, durante este tiempo, lo estás haciendo, estás dando un contenido muy valioso y es de admirar el tiempo que dedicas a entrenadores como yo, ¿eh? Entrenadores bueno, que les das visibilidad y no se nos puede olvidar que esto también es muy importante y te lo tenemos que agradecer enormemente. Pues el agradecimiento es más que por mi parte por tenerte por aquí. Ya sabes que este es tu espacio y puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Mucha suerte.